Dios me lo bendiga en este día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Polo. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Quiero compartirle una experiencia que tuve en estos días de julio 2024. Después de recibir una llamada de un hombre que estaba teniendo unas cuantas experiencias, ataque del enemigo. Realmente a veces no hay tiempo suficiente para atender a la persona que quieren hablar contigo. Pero como siervo de Dios, siempre hay una oportunidad donde nos ofrecemos para ayudar a los que están pasando por persecuciones o momentos difíciles. Y como siervo de Dios, también tenemos que velar por las almas. Hoy quiero darle la experiencia que tuve después de conversar con este hombre, cuando le dije: el Señor revelará tu causa, será a tu mujer o a mí, pero sé que Dios vas a traer a la luz estas cosas, porque esto no es normal que el enemigo te esté atacando en tu casa. Recuerdo en este momento que hablé con este señor, entró a mi mente que el enemigo no ataca simplemente por atacar a alguien cristiano en este camino. A veces tiene que revisar tu vida. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué puerta tiene abierta? ¿Dónde tú estás dando cabida al pecado? ¿Qué cosa hay dentro de tu hogar? ¿Qué cosa causa que los demonios te estén atacando frecuentemente? A veces, como siervo de Dios, el enemigo puede venir a atacarte por los ministerios que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Pero tú te darás cuenta que te ataca por tu llamado, porque tú eres un instrumento del Señor. Pero hay otro ataque que son por los pecados que hay en nuestra vida, porque nosotros no obedecemos la palabra. ¿Qué hay en nuestras casas? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué escuchamos? ¿Con quién nos estamos ligando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde caminamos? ¿Por qué camino andamos? ¿Por el camino ancho, donde está la perdición, o el camino angosto, donde está la salvación en Cristo Jesús? Santo bendito sea su nombre. Después que hablé con este hombre, tuve una experiencia increíblemente. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero leer la palabra en el libro de Mateo 7, 13, 14, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay muchas veces que este camino, aún decimos que somos creyentes o cristianos en Cristo Jesús, pero caminamos en el camino ancho, con toda clase de lujuria, perversidades sexuales, pecado, deseo impuro en nuestros corazones. Y el enemigo sabe cómo estamos mal delante de Dios y nos ataca día y noche. Y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No todo el mundo quiere caminar en este camino firme, conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Aún estamos en este camino y le estamos fallando a Dios. Entonces Dios permite que el enemigo ataque fuertemente tu vida, tu casa, tus hogares, a fin de que te des cuenta que a Dios nos agrada el pecado. De repente caí en un sueño profundo. Y digo: Señor, que Dios me iba a revelar estas cosas. Quiero leerle un poco Romanos capítulo 7, 1 al 3.
quiero decirles sobre el matrimonio. A veces venimos a este camino y ya somos casados delante de Dios. No hay una excusa para tú irte a una cama con una mujer. Mateo 5:28 nos lleva un poco más fuerte y más lejos, que con tan solo mirarle a una mujer y codiciarla ya adulteraste en tu corazón. Y la palabra dice en Romanos 7 del 1 al 3 así: ¿acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, igual que ese hombre que se une a ella sabiendo que es una mujer divorciada. Pero si su marido muere o muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí no especifica claramente que si una mujer se divorcia y se casa con otro hombre estando su marido en vida, comete adulterio, y aquel que se llegó a ella y la tomó por mujer también es un adúltero. Y la Biblia nos habla en 1 Corintios 6 de 9 en adelante que ningún adúltero entrará al reino de los cielos, como otro tipo de pecado también. La palabra nos dice claramente así: la corrupción del alma. En Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Usted hace algo terriblemente después de haber conocido la palabra de Dios y el castigo que merece el adulterio. Usted se llega a ella, tendrás la consecuencia más adelante. Es comparado como que tú eres un hombre que te proclama cristiano o una sierva, pero vive en una ceguera espiritual, ignorando las cosas de Dios, las leyes de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, a fin de complacer tus deseos sexuales, sobrepasando sobre todos los de Dios y pisoteándolo para poder satisfacer tu deseo, apetito y egoísmo en el pecado. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazará el seno de la extraña? Ciego porque tú ignoras la palabra de Dios y no meditas en ella. Y cuando llega la tentación, abre tu corazón para irte detrás del pecado como el buey al degolladero. Dios usará el adulterio como castigo para castigarte profundamente. Muchas veces la gente muere en ese pecado y se va directamente al infierno y ya no hay otra oportunidad. Proverbio 22:14. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Y ese castigo puede merecer de que te vayas directamente al infierno. Muchos no tuvieron una segunda oportunidad para arrepentirse. Y aunque te arrepientas, dejará una cicatriz tan grande que nunca se borrarán. Se te quedarán con huella en el corazón y pensamiento hasta que tú mueras. Aún que Dios te haya perdonado, o tu esposa o tu esposo, y vuelva con ellos, esas cicatrices quedan y van a estar ahí grabadas. Después vendrá juicio. En esta revelación, yo me vi en un apartamento como en un segundo nivel. Pero primeramente, antes de yo llegar a ese apartamento, yo pude ver que estaba en un trabajo. Vi un hombre de México que estaba cerca de mí trabajando. Y yo pude ver que en ese instante mi esposa estaba sentada con un velo en la cabeza. Mi esposa que tengo ahora, es una experiencia que estoy viviendo, se llama Susana. Pero en esta revelación yo la veo a ella muy alegre, me miraba
muy paciente y confiada en el Señor. Veía que cocinaba y me daba una comida muy rica como nunca otra me la pudiera dar. Siendo mi esposa, estaba ejerciendo lo que es el oficio de una verdadera esposa en casa. Cocinaba, planchaba, me cuidaba, se preocupaba, estaba conmigo en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de hambruna, y siempre estaba a mi lado. Era una mujer muy devota y que cuidaba del hogar. Yo no vi niño en ese instante. En ese instante veo que ella me mira con una sonrisa, pero de repente me veo trabajando y ella me pasa la comida. Pero estoy tan preocupado con el teléfono, escribiendo texto, que veo que no le pongo mucho asunto, pero ella me mira y sonríe, como imaginando lo que yo estaba haciendo, pero no me hacía un escándalo. En esta revelación pude ver el amor de mi esposa, con mucho respeto, dedicación, cuidándome. Me servía como mujer y siempre estaba conmigo a mi lado. Pero yo estaba ciego en el teléfono, preocupado y aún trabajando y con el teléfono al mismo tiempo. Era como en una factoría que me veía y podía ver que yo estaba chateando y ahí estaba entretenido en las redes sociales. Y aquel hombre estaba más hacia atrás sucio mirándome. Era como un hombre de México. Dios me estaba mostrando lo que estaba aconteciendo. De repente termina el trabajo y me voy. Mi esposa me mira con una sonrisa, segura, muy fiel, sometida en el matrimonio, y estaba orgullosa de todo lo que había pasado junto a su marido, y aún no daba lástima ni nada por las cosas que habían pasado, los momentos difíciles, cuando tenían o cuando no tenían. De repente veo que me mandan a otro lugar. Es como si el trabajo me había mudado para otro lugar, o no sé si estaba en un momento de vacaciones por mi trabajo, pero enviado para yo poder hacer algo en otro estado. Y me veo en aquel apartamento. Dentro de mi apartamento yo pude ver que habían unos cuantos zafacones para echar todo lo desecho y la basura, para no vivir en aquella asquerosidad que se representa el pecado. Los zafacones representan que usted echa la basura en aquellos zafacones para que no estén en todo lugar y contaminen. Usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura. Todas las cosas que son basura en tu vida de pecado ya fueron echados al zafacón. Usted tiene que vivir una vida limpia delante de Dios. De repente veo que en ese momento estoy limpiando mi habitación, aquel apartamento. Había un apartamento como a la mano derecha de entrar a mi habitación, junto, pegado. Y de repente veo que salgo como en un polochecito que se veía mi cuerpo. Y en aquel lugar veo que había una habitación vacía. Pero de repente apareció una vecina. Yo voy y boto la basura como a unos 20 metros. Lo he hecho allí, es donde se tenía que transportar, limpio mi habitación. Esto representa la nueva vida en Cristo. ¡Limpio! Ya había salido del pecado en la cual estaba en el mundo. Llegó aquella mujer, también ella empezó a limpiar sus habitaciones y empezó a entrar todo. Pero de repente veo que sus pelos eran pintados. Aquella mujer rubia, su cuerpo todo, estaba un poquito sobrepeso, pero se veía una mujer hermosa. En el pecado, para aquello codiciable. De repente veo que pasa el viento fuerte y sopla enfrente de mi casa, y un zafacón que estaba cerca se acerca a la puerta de ella, y voy y agarro el zafacón y le digo a ella que me perdone. La mujer empezó a hablarme y yo le dije: wow, qué hermosos son tus pelos. Está pintado de color así, parece rubia natural. Bueno, al final entramos en una conversación y de repente la mujer estaba sola. No sé qué trampa tenía el enemigo para mí. Al instante de yo entrar a mi habitación, la mujer me siguió y yo le invito a que entre y pase.
Pero de repente se me metió un espíritu de deseos sexuales con una codicia tan terrible, olvidándome que yo era un hombre casado delante de Dios. En esta experiencia de esta revelación podía ver que no era necesario serle infiel a mi esposa, porque era una mujer maravillosa, que me amaba, que me respetaba. Verdaderamente era genuina aquella mujer. No merecía lo que yo le iba a estar haciendo más adelante en esta revelación. En ese instante veo que la mujer se pasa a mi habitación y empezamos a coquetear, a acariciarnos. Veo que el teléfono suena y como que atiendo a mi esposa, pero luego suelto el teléfono. Y veo que en esta revelación me meto en un cuartico como casi del baño. Empiezo a estar tan profundo un espíritu de calentura y empecé a tocar a aquella mujer rubia. Esa mujer empezó rápidamente, usada por el diablo también, a seducirme. Y ahí delante del espejo empecé a tocarla, a acariciarla. En un momento tan rápido, desesperado, en ceguera, pude tener intimidad con aquella mujer. La mujer estaba enferma, yo no lo sabía. En mi revelación me dijo ella: tengo una infección que me está matando, pero ya yo había tenido intimidad con ella y sin protección. De repente veo que la mujer no supo sustentar lo que tenía en su vientre, como se hizo hacer fecal y arriba, mientras estaban en el acto de tener intimidad sexuales. Pero yo no me importaba eso, estaba tan codicioso, tan poseído con el espíritu de adulterio, que cuando cometí el hecho y pasó el impacto de mi cuerpo, que terminé, la mujer de repente me volvió a decir que la enfermedad la estaba molestando y que tenía una infección grave. De repente la mujer se fue y dije: Dios mío, cuando miro en el espejo mi cara, digo: ¿pero qué hice? Oh, Dios mío, ¿qué hice? Si yo soy un creyente, ¿cómo es posible que haya engañado a mi esposa? ¿Qué le voy a decir? Y me estoy viendo un espejo delante de mí. Y dije: ¿qué hice ahora? Entró una mancha de asquerosidad, de culpabilidad en mí. Entró un espíritu de rechazo, un espíritu de tormento dentro de mi cuerpo. Me sentí un traicionero, me sentí un Judas al mismo tiempo. De repente me veo en el espejo y veo mi cara. Qué falso era, qué engañoso, qué mentiroso. ¿Cómo era posible que podía engañar a una mujer que no se merecía el engaño? ¿Cómo era posible que yo había violado las leyes de Dios? Simplemente por un placer de segundo, minuto, que me costaría toda una culpabilidad, una caída terrible. El adulterio era algo tan terrible en esta revelación que yo podía ver cuando me miraba en el espejo, que se me culpaba como si yo hubiera asesinado 2 almas, la mía y la de mi esposa. Y había una tercera que era la de la otra mujer que se fue y me dejó. Simplemente me hizo caer en pecado y se fue. Y ahí estaba delante del espejo, lloraba, me lamentaba, pero ya no había otra salida porque ya había cometido el pecado. Me sentía sucio, rechazado. Y empecé a decir: ¿qué voy a hacer ahora en el espejo mirándome en mi habitación? Porque la mujer se fue, me dejó solo. ¿Qué voy a hacer? Cometí el adulterio. ¿Cómo es posible que yo, siendo siervo de Dios, engañé a mi esposa? Pero no solo yo como siervo veía que era una culpabilidad como de asesinato. De repente en el espejo pasa una sombra rápido. Empezaron demonios a atormentarme, a darme miedo. Entró un miedo en mí cuando yo no lo tenía. Mientras yo no había cometido pecado, yo estaba seguro. No había ese tormento en mi vida. Pero cuando pequé, empezaron los demonios a manifestarse, sombra negra en el espejo. Las puertas empezaron a abrirse. Empezó algo terrorífico. Y empezó a moverse todo. Y empezó la casa a entrar una oscuridad, una tiniebla. Había abierto la puerta para que el diablo viniera a atormentarme. Donde hay pecado, Satanás va a estar siempre atormentando. Porque tú le abrió la puerta y ahí en el espejo podía ver sombra negra. Y pude ver que se me culpaba de 2 asesinatos, de 2 almas.
Y de repente digo, Dios mío, que esto sea un sueño, que no sea real, porque ¿qué puedo hacer? Ya veía de repente que Cristo venía, se llevaba a mi esposa, uno será tomado y el otro dejado. Y yo me quedaba, y como que se hacía difícil para yo salvarme, porque ese pecado era tan cruel que yo podía ver como que yo había asesinado dos almas al mismo tiempo. Y empecé a lamentarme y a decir, Dios mío, pero ¿cómo pude caer simplemente por un deseo de 1 minuto, por 2 minutos? ¿Y cómo pude caer? Caí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Y veo el teléfono en la mesa. Mi esposa me llama. No quiero coger la llamada porque no sé qué decirle. No le puedo mentir, pero a la misma vez me siento asqueroso, rechazado, culpado, mentido, engañado, confundido, falso. Y digo, ¿qué le voy a decir? No la voy a tocar porque sería algo cruel que yo estando con esa mujer, teniendo una infección y mi mujer siendo fiel, me cuidaba, me amaba, me daba la comida, estaba conmigo. Ya no la voy a tocar más. Ahora, ¿pero qué le digo en el teléfono? Ya no puedo hablarle que la amo porque sería falso. Me veía como un falso, un mentiroso, un manipulador. Ya me sentía desechado. Y la sombra de los demonios empezaron a entrar en la puerta, a atormentarme la casa y todo. Y salí corriendo por la puerta y fui corriendo pan de la mujer. Dije, por lo menos me voy a abrazar con ella, ya cometí el pecado. Y cuando voy, la mujer no estaba. Había salido corriendo porque esta mujer estaba como en el narcotráfico. Y de repente viene la policía buscándolo en su habitación. De repente hay un hoyo que ella hizo en la pared de ella para que se conectara con la mía. Y vi que mis camas eran removidas, la gavetera y todo. Y la policía vino buscando todo. Y yo dije, ¿ahora qué hago si todos me han abandonado? Y yo no podía dormir en mi habitación, porque los demonios me atormentaban. Había abierto la puerta del pecado. Y los demonios inmediatamente tenían autoridad para venir a atormentarme día y noche en mi sueño. Porque había pecado terrible en mi vida. Me sentía solo, abandonado, rechazado. La policía empezó a allanar mi casa, la casa de la mujer. La mujer había escondido un arma de fuego adentro de uno de los apartamentos y la policía lo buscaba en mi habitación. Ahora, culpable de adulterio, rechazado. Los demonios no me dejaban estar en mi habitación, ya empezaron a atormentarme. Yo no podía estar tranquilo, tenía miedo. La puerta se movía, la cama, voces, porque había cometido ese pecado de adulterio. En ese instante, la policía allanaba mi casa y veía que la mujer como que había escondido el alma en mi casa. Una mujer en el tráfico, la estaban buscando. Era una mujer terrible. Se prostituía, ejercía el tráfico de sustancia ilícita y la buscaban por todos los lados. Esto es lo que hace el pecado de los deseos sexuales. Llegará en manos de mujeres que serán un demonio. Igual que muchos hombres que abandonan a su mujer. Y todo adulterio tiene consecuencia y castigo fuerte, que a veces morimos en ese pecado y descendemos directamente al infierno. Todo abarcó mi vida, una tristeza, un rechazo, miedo. No podía estar en mi habitación porque ya todo era sombra, demonios del mismo infierno que iban subiendo. Por el baño, estaban por los espejos, tú lo veías, la sombra, terrorífico toda mi habitación. Señor, reprenda al diablo. Y la policía buscaba toda mi cama. De repente veía como que encontraban pruebas. Ahora yo tenía que ir a la cárcel simplemente por un placer de tal vez 1, 2 o 3, 4, 5 minutos. Pero me costaría una eternidad de tormento, lamento, rechazo. Perdería a mi esposa, ya no podía tocar a mi esposa. Porque la revelación se me decía, todo lo que está oculto Dios lo trae a la luz. ¿Cómo es posible que la vas a tocar sabiendo que aquella mujer tenía una infección? Hay hombres que han perdido todo lo que tienen por mujer extraña, abandonando la mujer maravillosa que Dios puso en tu mano, no la valoraste. Rompiste los mandatos de Dios en tu vida.
pecaste contra Dios, contra el reino de los cielos, abriste la puerta del infierno a tu vida, entonces eso tendrá grandes consecuencias. El adulterio puede ser un momento de placer, de dulce, porque el pecado es dulce, pero amargo para una eternidad. Yo me sentía que no era un don nadie. Se fue la paz de mi corazón. Se fue esa cercanía que yo tenía con Dios. No podía coger la llamada porque mi esposa no se merecía eso. Veía que Cristo venía y yo me perdía. Mi esposa se iba al cielo. Veía que todos me rechazaban. Veía que estaba culpado, como si había asesinado 2 personas en esta revelación. Me veía un don nadie. El diablo me hacía ver que yo no era nadie después de haber cometido adulterio. Estaba terrorífico. Lloraba, pero no tenía consolación, porque el Señor se había apartado de mí también. Mi esposa estaba lejos, preocupada, llamándome para saber de mí, pero yo no cogía el teléfono porque ya había cometido un pecado terrible. Ella no se lo merecía. No podía ocultarle la verdad porque tenía que decírsela. Tampoco quería coger la llamada. Y yo en este momento, oh Señor, estoy peleando en mi cama de verdad para despertar, porque para mí ese era un sueño. Y decía que sea un sueño, pero que no sea una realidad. Pero mira cómo estoy sufriendo, mira que lo que es el adulterio. Me veo como si yo hubiera asesinado 2 personas a la vez delante de Dios, y que yo era culpable y que debería descender al infierno para ser atormentado por los demonios. Toda mi casa un desastre. Toda mi casa, en cuestión de minutos, se fue todo. Yo veía que mientras yo estaba caliente en mi cuerpo, yo estaba ciego en este momento de calentura. Yo veía que todo iba bien, pero de repente que tuve el impacto con la mujer, que terminé de hacer lo que tenía que hacer con ella, me sentí sucio. Se fue mi felicidad. Aquel momento de varios minutos se convirtió en un rechazo, en un falso, en un hombre que no merecía aquella mujer, en un hombre que había violado las leyes de Dios. Lo había perdido todo, mi felicidad. Y ya no podía estar en mi casa porque los demonios se manifestaban toda la pared. Y de repente, así peleando en mi cama, sudado, desperté. Volví a la vida real. Y digo, oh, gracias Señor, fue un sueño, gracias a Dios. Y le daba gracias a Dios, pero estaba atónito en mi habitación. Escuché, es lo que hace el pecado del adulterio. Ya no hay una conciencia limpia, una mancha en ti que no se quita, una enfrenta que no se quita, una deshonra, una vergüenza, una caída de la verdad de Dios en tu vida. Ya no eres el mismo. Ya no hay confianza en tu esposa. Aunque se perdone ese pecado, ya no será igual la confianza en el matrimonio. Nunca jamás. Y puede ser que la pierda a tu esposa y no encuentre una como ella. No sea desleal con la mujer de tu juventud. No lo sea. Aquella mujer, la policía siguió buscándola, no supe de ella. Me trajo el mismo infierno a mi vida. No podía acercarme a mi esposa. Se fue la felicidad de mi vida. Los demonios no me dejaban dormir. Cuando desperté, le dije, Señor, líbrame de un adulterio, Señor. Nunca me permita caer en ese pecado. Muchos han perdido todo lo que han tenido, su ministerio, su llamado. Hasta han cometido suicidio. Es lo que hace el diablo, hacerte pecar. La hermosura que tú codiciaste no es lo que tú ves. Aquella mujer preparada por el diablo es lo que te hizo caer. Te la puso fácil y te llevaste por la ceguera espiritual, abandonando las leyes de Dios, no valorando lo que tu mujer ha hecho por ti, y caíste en la trampa del enemigo. Una vez que él te hace caer, te mete un espíritu de suicidio en la mente, de malos pensamientos, y si te suicida te va a ir con él al infierno lo más rápido, y allí él te va a atormentar. Mis queridos hermanos, cuando desperté, quedé de verdad con el corazón que latía tan fuerte,
sudado, todo mi cuerpo un desastre, una culpabilidad que no se me quitaba. Pero di gracias a Dios que simplemente fue una experiencia. Dije, Señor, este hombre que habló conmigo antes de yo tener ese sueño en vida real, cometió ese pecado. Lo llamé y le dije, quiero hablar solo contigo, aparte. Cuando llamé al hombre le dije, tú cometiste tal pecado. Y le dije, a sola, lo hiciste, dime la verdad, no me mienta. Y el hombre empezó a testificar que había fallado a Dios y a su esposa. Y le dije, por eso que los demonios te atormentan a cada rato. Hay pecado en tu vida. Mis queridos hermanos, quiero leerle una palabra que está en Proverbios 5, 18, 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa, gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena y abrazará el seno de la extraña? Muchos hombres han caído y no se han levantado. Mira a David, mira a Salomón, los hombres más usados por Dios en la Biblia fueron caídos por las mujeres. Una es la mujer que Dios te da, aquella temerosa de Dios. Pero hay otras que son preparadas para el mismo engaño del hombre por el enemigo. Su paso descienden al infierno, al Seol. Nunca lo conocerá. Son instrumentos usados por el diablo para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia, para que tus hijos sufran, para que haya una culpabilidad en tu corazón que nunca tendrá cura. Aunque Dios te perdone, quedará esa enfrenta, quedará esa huella. Aunque te perdone Dios y tu esposa, esa huella quedará para siempre en tu corazón. Ese momento sabiendo que fuiste un adúltero. Aquella revelación fue lo más cruel que viví en cuestión de unos cuantos minutos. Le pedí a Dios que simplemente fuera un sueño, porque la realidad yo no la podía aguantar. Así que yo te digo, hermano y hermana que tiene a su esposo o su esposa, si te cases, no peque. El adulterio es la trampa del diablo para hacer que tú caigas en ese pecado, para destruir tu vida, tu relación con Dios, con el Espíritu Santo, y entrar en tu vida un espíritu de tormento, de suicida, de rechazo, de culpabilidad, y hacerte morir como un infeliz y quieres llevar tu alma al infierno. Si tú amas a Jesús, vas a escuchar su voz, vas a estudiar su palabra y te vas a apartar de la mujer extraña. Confórmate con la que tú tienes, porque por ahí afuera hay muchas mujeres operadas, bien preparadas por el enemigo para destruir tu matrimonio, tu vida, para quitarte todas las cosas que tú te has esforzado para tenerlo y quitarte la felicidad y poner un espíritu de rechazo, de suicida y de malos pensamientos en tu cabeza. Huye de estos pecados, de las pasiones juveniles. Huye de esta trampa del enemigo. Mucho matrimonio destruido por el adulterio, cristiano como mundano. Y mucha gente ha muerto. Y allí está en el infierno. Ya no hay otra oportunidad. Ama a tu esposa, la que Dios te dio. Alégrate con ella. Quita esos ojos codiciosos. No codicies su hermosura, porque es vana. Y ahí es que está el pecado. Muchas veces las frutas que se ven limpia y sana por dentro son las que están podridas. Que Dios te bendiga. Cuida a tu esposa, ámala. Cuida a tu esposo, ámalo. Y teman de Dios y vivirán eternamente. Dios me lo bendiga.